Y las ISAPRES advirtieron un cierre en septiembre si es que se aprueba la ley corta tal y como está. ¿Por qué dicen esto? Se lo vamos a preguntar de inmediato a Andrea Pino. ¿Y cómo es el panorama entonces de aquí a los próximos meses? Andrea, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Champay, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, recordemos que la semana pasada la Corte Suprema acogió un requerimiento de la Superintendencia de Salud que va a dar una prórroga de 6 meses más para que se discuta esta llamada ley corta de las ISAPRES en la búsqueda de algún acuerdo. Vamos a ver qué es lo que pasa en esa discusión en el Congreso Nacional y queremos meternos precisamente en ese debate y estamos junto al ex superintendente de salud durante 7 años, Manuel Inostroza, para quien nos entregue también su visión, su juicio, que al parecer hay 7 ex superintendentes que están en la misma línea, han redactado una minuta. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, sí, efectivamente, 7 ex superintendentes de los 11 que han habido en la historia de su existencia. Nos hemos coordinado para presentar propuestas alternativas y que intenten buscar una solución a este conflicto y el sistema ISAPRE y los 3 millones de afiliados y enfermos no pierdan sus planes de salud. Básicamente nuestro planteamiento es que si bien existe un fallo de la Corte Suprema y es cosa juzgada, hay razones para entender que su aplicación irrestricta, tal como lo está pretendiendo el gobierno en su proyecto de ley corta actual, significa la caída del sistema ISAPRE, la quiebra de todo el sistema ISAPRE y por lo tanto la imposibilidad de continuar los planes de los beneficiarios. Por lo tanto nosotros creemos que bueno, hay que buscar la manera de interpretar el fallo. Muchos de los elementos son perfectamente aplicables, pero otros tienen una interpretación que permita establecer, por ejemplo, un monto de recursos que no sean los 1.400 millones de dólares, que tenga fundamento técnico, eso no puede ser antojadizo. Probablemente llegaríamos a un monto distinto y que esa metodología de cálculo, para tranquilidad de todos, quede gestionada y negociada en el Parlamento a transparencia de todo el mundo para de alguna manera buscar una viabilidad del sistema de salud privado. O sea, en primer lugar, en otras palabras, que primero se resuelva cómo se llega a ese cálculo, que eso se incluya en el proyecto de ley. Efectivamente, eso fue lo que planteamos por allá por el 24 de marzo, en una minuta que le entregamos a la Comisión de Salud cuando estaba presidiendo el senador Chaguán y estaba asumiendo ya como nuevo presidente del Senado, de la Comisión de Salud del Senado, el senador Juan Luis Castro. Y ellos dijeron que, bueno, una vez que el gobierno presentara su proyecto de ley, íbamos a ser invitados para ver si esa metodología de cálculo que nosotros podíamos proponer podía tener una viabilidad. Veo hoy día que, por ejemplo, Espacio Público, que es otro organismo técnico independiente, también elaboraba una propuesta en la misma línea. Ellos plantean que, pensando en la lógica del seguro y respetando aspectos esenciales del fallo de la Corte Suprema, se puede buscar una metodología de cálculo que dé un valor que permita dar viabilidad al sistema. El problema es que si no encontramos esa fórmula que dé transparencia y garantía a todo el mundo, nos vamos a enfrentar a una crisis. Y cartas, por ejemplo, como la de Eugenia Weinstein, que se viralizó hace un par de días, son el mejor ejemplo de la angustia que están viviendo más de 300.000 enfermos que hoy día están cursando con tratamientos de cáncer, quimioterapia, diálisis, internaciones en las UTI, y que ven que su plan de salud, si se extingue, no va a tener cobertura y por lo tanto ellos entran en peligro de su vida y su propia calidad personal. Ahora hay 6 meses más para esta discusión, pero la semana pasada cuando se presentó el proyecto quedaban 20 días de plazo. La ministra ha explicado que ahí se pidió esta prórroga también. En términos generales, ¿qué le pareció la presentación del proyecto en cuanto a oportunidad, en cuanto a contenido? Bueno, ya nosotros lo dijimos y yo lo dije desde el comienzo, desde que esto partió como una crisis en diciembre del año pasado. Esto debió haber tenido una celeridad mucho más alta. En mi experiencia, la superintendencia podría haber calculado este monto en 2 semanas de manera agregada y en 4 semanas de manera específica persona a persona. Es decir, esto podríamos haberlo tenido a fines de diciembre y en enero haber presentado una propuesta. Bueno, se presentó 160 días después y por eso que el gobierno, reconociendo lo tardío, aunque al comienzo decía que con la presentación del proyecto se daba por cumplido el fallo y no había que pedir plazo, pero finalmente después el fiscal de la superintendencia tuvo que pedir 6 meses de plazo. Bueno, eso nos da ahora cierta tranquilidad. El problema es que yo creo que hoy día, tal como está el proyecto del gobierno, no tiene sustentabilidad política su aprobación, pero tampoco lo tiene el proyecto que presentó la oposición en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado y por lo tanto yo creo
creo que espero, tal como ha dicho Juan Luis Castro, el presidente de la Comisión de Salud, bueno, ahora tendrán que negociar y bueno, organismos como los ex superintendentes que nos hemos coordinado, Espacio Público y otras instituciones que estamos por colaborar, podremos encontrar una fórmula que dé viabilidad al sistema, pero también haga el cumplimiento del fallo, aunque sea parcialmente, no en todos sus aspectos, pero al menos haga justicia y a la ISAPRES no le salga gratis, por cierto, haberse opuesto a reformas sustanciales, que otro gallo cantaría si el sistema lo hubiéramos reformado cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo. Manuel, se ha instalado otro debate que tiene que ver con que si las ISAPRES incumplieron o no incumplieron a propósito del fallo de la Corte Suprema, que en el fondo se extiende a otro periodo. ¿Cuál es su opinión? Mira, yo le he hecho dos críticas al fallo de la Corte Suprema, aunque mi crítica, digamos, valga para una consideración técnica, porque ante la cosa juzgada de la Corte Suprema, como diría alguien, a la FIFA, digamos, no hay nada que reclamar. ¿Cuáles son las críticas jurídicas que yo hago sin ser abogado, pero sí con mucha experiencia por haber estado 7 años en la superintendencia? Uno, que los superintendentes, aunque queramos disfrazarnos de Robin Hood, no podemos por la vía legal o por la vía de la regulación administrativa aplicar normas con efecto retroactivo, es decir, yo solo cuando creo normas, y la superintendencia creó esta nueva tabla, se la puedo aplicar a los contratos nuevos que se crean de ahí para adelante. Sería completamente ilegal, inconstitucional, aplicarla para los planes antiguos. Y el segundo lugar es que la Corte Suprema o un tribunal cuando falla por un principio jurídico que es el principio de la relación con las partes involucradas, es decir, solo puedo afectar a las personas incumbentes en el juicio, en este caso un ISAPRE y un afiliado que reclama. Si son 100.000 afiliados, le afecta a 100.000 afiliados, pero no puede afectar a los que no reclamaron, ¿sí? Que son prácticamente el 80-90% de la población. Entonces, estos dos principios creo que son los que han estado en cuestión. De hecho, hoy día Carlos Peña escribe una columna fundamentalmente respecto a este segundo punto y dice que con este planteamiento los jueces se están introduciendo en política pública y de alguna manera invadiendo el plano que es exclusivo del Parlamento. Pero bueno, eso es cosa juzgada y por eso es que esto genera la deuda hacia atrás, porque la Corte Suprema, al aplicar la retroactividad, dice, mire, en realidad la superintendencia no solo debió haber cambiado los planes nuevos, sino que debió haber cambiado también los planes antiguos y por eso es que aparecen estos 1.400 millones de dólares de deuda. Manuel, se nos acabó el tiempo, pero ¿usted coincide con lo que anuncian ayer las ISAPRES respecto de si se obligan a pagar 1.400 millones de dólares, desaparecen de aquí a septiembre? Bueno, lo hemos dicho todos los expertos y todas las personas que saben de números y de economía, si tienen que pagar 1.400 millones de dólares, lo dice también Espacio Público hoy día, que equivale a 3 veces el patrimonio, a utilidades de 35 años, bueno, el sistema ISAPRE no puede seguir funcionando bajo estas condiciones y eso genera la crisis que yo creo que el gobierno declara que no quiere permitir que ocurra y por lo tanto sería bueno que entráramos en este espacio de conversación y acuerdos en el Congreso para buscar una solución. Bien, muchas gracias, le agradecemos al doctor Manuel Inostroza, ex superintendente de salud durante 7 años. Están organizados los ex superintendentes, han entregado una minuta, también quieren entrar en este debate, en podríamos decir, nueva etapa a propósito de la prórroga y más plazo para discutir esto en el Congreso Nacional y vamos a ver cómo se encausa esta discusión en esta etapa, todo esto a propósito del fallo de la Corte Suprema, de las últimas decisiones y también de este proyecto de ley que ha enviado el gobierno. Eso, va sumando nuevos capítulos cada día esta discusión respecto de las ISAPRES. Andrea Pino, nos vemos, que estés muy bien, muchas gracias.